Pero vamos a hablar de los aumentos, algo que preocupa mucho, los aumentos de precios. En 3 días se conocerá el índice de inflación del mes de diciembre. Se presume que dará más alto de lo que se esperaba. Y para hablar de ese tema, entre otras cuestiones, está Javier Milei con nosotros. Bienvenido, Javier, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto de estar con ustedes. Igualmente, reconocido economista, a quien en los últimos años hemos visto mucho en televisión. Sos casi un tertuliano de televisión, además de economista. Sí, es parte de mis actividades divertidas. Ahí está. O sea, lo hago como un pasatiempo. Claro. Digo, porque que hace economía hace más de 20 años. Sí, no. Aparte, economía es sinónimo de malas noticias, por lo general, ¿no? Es raro ver a un economista que lo invita a decir, che, qué bien que anda todo, ¿no? Desarrolle. Por lo general, siempre cuando hay un problema grave, o no grave, pero siempre un problema. Mira, pasa lo mismo que cuando vas al médico. Vos no vas al médico porque sí. Y en general te suele dar malas noticias el médico. Claro. O sea, lo interesante es que cuando el médico te dice algo que no te gusta, acatás y corregís, ¿no? Ahora, cuando los economistas te dicen lo que no te gusta, los insultan, ¿no? Claro. O sea, te vienen con argumentos que verdaderamente vos decís, ¿tiene idea de lo que está diciendo? Te dicen, no, porque ustedes se fijan en los números, no en la gente. ¿Y qué creen que hay atrás de los números? Gente. O sea, claro. digo, es una forma simplificada de poder medir el problema, ¿no? Bueno, entrando en las malas noticias, tarifas y servicios todo aumenta, dice el título. Las prepagas aumentan desde febrero, es el 6º aumento en un año. Las naftas vuelven a aumentar. Bueno, me gustaría empezar compartiendo la información concreta, si tenemos números de los que agarran. Hicimos un recopilado de los aumentos más importantes de la última quincena de diciembre y lo que nos espera para enero. Fíjense, ¿no? En este caso empezamos del último aumento a el anterior, ¿se entiende? De lo último a lo más viejo. Combustibles fue la última noticia, entre 6 y un 7%, las prepagas un 4% van a aumentar, pero insisto, es el último aumento. El año pasado ya habían aumentado en 30,9%, o sea, ya más que la inflación. Los colectivos, pusimos el boleto mínimo para simplificarlo, ¿no? 6 pesos cuesta hoy, 10 pesos costará en junio. Los trenes lo mismo, la línea San Martín y Mitre, por ejemplo, que hoy cuesta 4 pesos el mínimo, pasará a costar 6,75 en junio. Peajes, un 37,5% de promedio, en Capital Federal estamos hablando. Y electricidad y gas, sabemos que es muy complejo porque cada aumento es un particular, pero a grandes rasgos los residenciales, porque aparentemente es el rubro en el que más va a aumentar, un 77% en promedio. Y el gas, hay aumentos ya confirmados de hasta un 57%, eso se anunció en diciembre, pero está previsto que haya un 15% más, quizás en febrero o en marzo. Eso es el panorama que tenemos hoy. Claro. Javier, ayúdame a pensar. Entiendo en los servicios públicos por la reducción de los subsidios, ¿no? Pero en otros rubros, como peajes o como prepaga, que todavía es mucho más importante con la incidencia que tiene en el presupuesto familiar, ¿cómo puede aumentar un 36, 37% un sistema de salud en un año? A ver, lo que pasa es que hay que tener en cuenta que estas medidas no se toman salidas de un repollo, o sea, hay un contexto y en especial lo que tiene que ver con el contexto histórico. Yo les voy a dar un orden de magnitudes. Desde el 2002 hasta que se fue el kirchnerismo, ¿sí?, los precios se multiplicaron por 11, ¿sí? Si vos limpiás de los índices de precios, los regulados, se multiplicaron por 15. Es decir, que la diferencia de la política del kirchnerismo de pisar tarifas generó un desequilibrio de 15-1. O sea, eso no pasó nunca en la historia argentina. Y eso que se usaban con fines políticos las tarifas, pero una diferencia de 15-1. Y lo que vos estás viendo es la necesidad de corregir los precios, porque lo que hay que entender es que el sistema de precios es un mecanismo de transmisión de señal. Sí, suponete que yo estoy hablando por teléfono con vos y le pongo ruido, la señal llega mal. Y cuanto más ruido, peor. Entonces, una parte tiene que ver con corregir la señal y por otra parte el tema de bajar el nivel de subsidios, porque eso tiene un impacto fiscal muy grande. O sea, hoy ya los subsidios están en 2,8% del PBI, pero digamos, cuando se fue el kirchnerismo representaban 5 puntos del PBI. Es decir, y el tema fiscal no es un tema menor, porque Argentina, entre el déficit de nación, provincias, municipios y la posición de letras del Banco Central, tiene un déficit que oscila entre los 10 y 11 puntos del PBI. ¿Y por qué esto es grave? Miren, en el año 75 la crisis del Rodrigazo estalló con 14, la de la tablita cambiaria en el 82 con 11,
la hiperinflación de Alfonsín con 8 y la convertibilidad con 7. Con lo cual estos niveles de desequilibrio fiscal, en un mundo que se empieza a poner más duro por la suba de tasas, es un riesgo muy grande. Ahora, de tasas, en un rato le vamos a preguntar porque mañana va a ser el día, el supermartes de la tasa. Vamos a estar todo el día hablando de tasas y nos interesa su opinión. Pero para cerrar el tema de aumentos, es cierto, había subsidios altos y si se bajan subsidios tienen que subir las tarifas, hasta ahí estamos todos de acuerdo. Pero aumentos como los de combustible o prepagas, que recién decía Nico, ¿cómo se justifican que sean más altos que la inflación? Bueno, pero porque están regulados. O sea, están regulados. Ahí no son subsidios, sí, precios que son regulados claro, por el está bien, gobierno. pero digamos... Bueno, combustibles ya no son más regulados por el gobierno. Vamos más o menos, porque digamos tiene un actor muy importante y que va jugando con los precios y cómo transfiere. Entonces, ojo que digamos también está contaminado ese proceso competitivo. Con lo cual, o sea, yo lo que creo que el problema es que hay demasiada regulación. Aparte, en el caso de lo que tiene que ver con los combustibles, también hay que tener en cuenta que una de las cosas que pasó durante el kirchnerismo, que vos tenías topeado el precio que reconocía sobre el petróleo. Topeado, que es con un tope máximo. Claro, un tope. Entonces, ¿qué pasa? Mientras que estaba el WTI a $140, acá te lo tomaban a 60. Bueno, eso genera problemas. Y entonces, digamos, cuando bajaba, te tenían que devolver la diferencia. Bueno, hay que ir arreglando. Todos esos temas son todos temas muy delicados y hay que ponerlos en caja de alguna manera, porque de vuelta, los números fiscales de Argentina no dan para más. Claro, un tema es la discusión entre la macro y la microeconomía, Claro. ¿no? Vos sos especialista en macroeconomía. Bueno, Yo soy especialista en crecimiento. en crecimiento, ahí está. Esta semana se publicó en algunos diarios que nadie podría sospechar de hacer oposición al gobierno actual, encuestas que muestran que bajó mucho la imagen, sobre todo del presidente, y el punto crítico son los aumentos. La gente le preguntaban puntualmente a algunas encuestadoras, y allá los encuestadores hablaron por las radios, les preguntaban, ¿está de acuerdo con los aumentos? Sí, pero no tanto y tan seguido, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede ajustar eso? Sobre todo cuando las paritarias van muy atrás de los aumentos. Sí, ahí ese es un buen punto que ustedes están haciendo, porque cuando vos tomás las encuestas, lo que más le molesta a la gente es la inflación. Y ahí hay varios problemas. Hay un problema que tiene que ver con la estrategia que decidió seguir el Banco Central para bajar la tasa de inflación. Digo, aclaro que desde mi punto de vista Sturzenegger es el mejor presidente del Banco Central de la historia. Ajá. Y que en el año 2016 se evitó una hiperinflación. Es decir, todas esas levacs enormes que ves y todo atemorizados por mañana qué va a hacer con la tasa, bueno, tiene que ver con eso. Es decir, todas esas levacs que tiene es el fruto de haber evitado una hiperinflación en el 2016. Lo que pasa es que desde el 1 de octubre del 2016 el Banco Central cambió de estrategia para trabajar con la inflación. O sea, vos para bajar la inflación tenés 3 métodos, por decirlo de alguna manera. Uno es anclar el tipo de cambio, es como cuando tenés tipo de cambio fijo, ¿no? Claro. Como era la convertibilidad. El Eso- 1 a 1. Como era el 1 a 1, ahora Sí. podría ser 1 a 20. Ponele, Sí, pero lo exacto. pones por ley. Bien, Decís, bueno, el exacto. dólar es 1 a 20, listo, chau. Sí, no o- cotiza más. o es te eso. dice el Banco Central, yo voy a intervenir y voy Claro. a mantener fijo el tipo de cambio. Ese esquema lo que permite es bajar muy rápidamente la inflación. ¿Sí? Pero ¿cuál es el problema? Si vos recibís un shock externo, generás una recesión interna, si el shock externo es negativo. Otra estrategia, que es la que sostenemos con mi colega Diego Giacomini, que es controlar los agregados monetarios. ¿Sí? Vos determinás fijo la cantidad de dinero que hay en la economía. Eso también es un mecanismo muy efectivo para bajar la inflación, pero tarda 18 meses en dar resultado. Y después tenés este mecanismo que tomó Sturzenegger a partir del 1 de octubre del 2016, que es esto del inflation targeting, donde ahí lo que se coordina son las expectativas vía la tasa de interés. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si todos los agentes se coordinan en expectativas más altas porque no le creen al Banco Central, termina convalidando monetariamente el Banco Central y termina habiendo más inflación. Entonces, desde mi punto de vista, si bien el trabajo de Sturzenegger hasta el 1 de octubre del 2016 es impecable, digo, después, para mí, equivocó el modelo y este modelo justamente te genera estos problemas que te convalida monetariamente esos aumentos que vos, por ejemplo, describiste recién. Con tipo de cambio fijo o con cantidad de dinero fija, no te generan inflación, porque esos precios que suben tienen que tener otros que bajen del otro lado. Claro. Cuando vos tenés metas de inflación, como usa el Banco Central, como vos le vas a pedir plata para pagar esos precios, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás convalidando. Entonces, por eso se genera inflación. Ahora, mañana hay toda una expectativa porque, en teoría, el Banco Central va a anunciar una nueva tasa de referencia, ¿no? Vamos a estar todo el día hablando de la tasa que fija Sturzenegger, etcétera, etcétera. Ampliando lo que recién contabas, que fuiste bastante claro, ¿nos podrías resumir
¿cuál es la importancia de subir o bajar esa famosa tasa de referencia? Porque yo escucho mucha gente diciendo que la tasa está tan alta que, no sé si es un argumento muy simple, vos me dirás, que en la Argentina es mejor invertir en Levax que poner la plata en un ámbito productivo y dar trabajo, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es la importancia del anuncio de mañana? A ver, el Banco Central tomó este esquema que se llama metas de inflación utilizando la tasa de interés. Entonces, cuando ve que la inflación se recalienta, tiene que subir la tasa de interés. ¿Para qué? Para que la demanda en la economía se contraiga y no haya presión sobre precios. Es decir, que para que la gente, en vez de poner esa plata en circulación, compre bonos Sí, o letras exactamente. y esa plata no esté circulando. Exactamente. Entiendo. Es decir, lo saca con este instrumento que se llama Levax. Bien. Es un mecanismo de esterilización monetaria. Es un mecanismo para sacar plata de la calle. Y cuando, digamos, la economía está más floja y los precios están, digamos, no están subiendo al ritmo que planea el Banco Central, tiene que bajar la tasa de interés. Si vos te fijás, la tasa de inflación se ha acelerado. Sí. Con lo cual, en principio, mañana tendría que anunciar suba de tasa. Pero también esto se da en un contexto donde hubo una conferencia de prensa en la cual, digamos, participó Sturzenegger, Marcos Peña, Duhovne y Caputo, donde se hizo muy mal eso y terminó dinamitando la reputación del Banco Central. Hoy el Banco Central no es creíble, ¿sí? ¿Por qué? Porque se lo mostró permeable o que lo avanzó la política. Y cada vez que gana la irracionalidad de la política, siempre la economía sufre, o sea, y en el fondo, digamos, se va a manifestar con más inflación, ¿sí? Y con más castigo sobre los vulnerables. Entonces, digo, eso no es un tema menor, porque atrás de eso también está todas las fluctuaciones que ha tenido el dólar en estos días, que no es ni más ni menos que el peso está perdiendo valor, porque en el fondo la imagen que te transmitieron es, mira, cada vez que haga falta financiar al fisco, nosotros nos vamos a llevar puesto al Banco Central y vamos a emitir todo lo que haga falta. Y eso hace que vos espere que haya más inflación, no menos inflación, con lo cual... Por eso, fíjate que se anunciaron, viste que el Banco Central tenía metas del 10 y el mercado esperaba 15. ¿Qué hicieron? Llevaron las metas a 15 y ahora el mercado espera 20. Es decir, entonces... Claro, se va corriendo la zanahoria. Claro, porque, a ver... Pasa, otros decían, bueno, pero si el gobierno no admitía que realmente la inflación iba a ser de 15 y no de 10, iba a llegar diciembre de este año... y iba a perder credibilidad. Al menos No, ese bueno, era el argumento. pero así lo hiciste de la peor manera, porque hiciste explotar la reputación del central, con lo cual hoy no le querés al Banco Central. Claro, antes no le querías al gobierno, ahora no le querés al central. Bueno, a alguno no le vas a creer. No, sí, pero esto no... Mira, vamos a ponerlo en estos temas. Vos tenés la política fiscal y la política monetaria. Suponete que tenés 2 hijos. Uno se lleva 2 materias, ¿sí? Y el otro se lleva 10 materias. ¿A vos se te ocurriría castigar a tu hijo que se lleva 2 materias y obligarlo a que se parezca al que se lleva 10? Claramente no. Bueno, la política fiscal es el que se lleva 10 y la monetaria es el que se lleva 2. Bueno, digo, vos no podés estar atacando al que hace bien el trabajo. Tendrías que corregir la política fiscal. De hecho, uno de los grandes errores del año pasado, porque ponele, en enero del año pasado se lo echó a Melconian por hacer bien su trabajo y se lo puso a González Fraga. Digo que es alguien que le gusta la emisión monetaria, que cree que eso es reactivante y le gusta jugar con la tasa de interés. Viene, es un colectivista, es un keynesiano. Y vos sabés que una de las cosas que hacía el Banco Nación no le renovaba las Levax al central. Eso implicó que la cantidad de dinero subiera extra 12-13%. Eso te puso para el año pasado entre 6 y 7 puntos de inflación. Restale a lo que va a quedar el año, ponele 24, restale 7. Estás en 17, o sea, con lo cual, si no hubiera sido porque Jefatura de Gabinete echó a Melconian por hacer bien su trabajo y puso a alguien para hacer mal el trabajo, pero eso sí, sirve para ganar elecciones, transitoriamente, entonces, bueno, ahí tenés esas diferencias. Cada vez que la política se mete dentro de la economía, le hace daño. Ahí está. Mañana vamos a ver entonces el tema de la tasa y el jueves la inflación. Son los números que tenemos por delante que van a mostrar como un termómetro cómo va la economía. Javier, ya que sos un hombre que no te tomas vacaciones, te vamos Vivo a invitar de vacaciones. por esto, viví de vacaciones. Y vivo Qué cerca del afortunado, canal. ¿no? Y vivo cerca del canal. Dice que vive de vacaciones porque trabaja de lo que le gusta. Exactamente. Ahí está. Te vamos a volver a invitar un día. placer. Así que si nos venís a visitar, te Será un recibiremos gusto. con alegría. Muchas Muchas gracias, gracias. Javier. Gracias a vos.